Mi equipo y yo descubrimos aviones desconocidos cuando accidentalmente volábamos hacia un cráter en el suelo. Encontramos seres que se parecían a los humanos, pero parecían estar más avanzados que nosotros. El presidente fue informado y actualmente me encuentro detenido y bajo estricta supervisión debido a las leyes de seguridad nacional de los Estados Unidos. Me ordenan que guarde silencio. Estas notas fueron registradas por el almirante Richard Byrd y luego fueron filtradas a la prensa en la segunda mitad de los 90. La sociedad se sorprendió mucho cuando se enteró de esta descripción detallada de una civilización que vive literalmente debajo de nosotros, ya que los registros no pertenecían a un demente, sino a un respetado piloto militar estadounidense con numerosos premios estatales. Surgieron preguntas acerca de cómo podría caber una civilización entera debajo de la Tierra. ¿Deberíamos confiar en las palabras de Richard Byrd? Y lo más importante, ¿quién vive bajo nosotros? Las supuestas afirmaciones de Richard Byrd de que conoció a unas personas misteriosas debajo de la Tierra podrían considerarse una completa locura si no fuese por algunos ejemplos históricos. En 1963, un residente de Capadocia decidió remodelar su sótano. El hombre destruyó una pared con un mazo y se quedó sorprendido. Delante de él estaba a la entrada un túnel, y cuando los investigadores decidieron explorarlo, descubrieron que el túnel conducía a una misteriosa ciudad subterránea. Así se descubrió la colonia de Derinkuyu. Su sistema de túneles consta de 18 pisos y alcanza una profundidad de 85 metros. Se supone que en el pasado, unas 20,000 personas podrían haber vivido en esta intrincada ciudad. Algunos arqueólogos creen que la parte más antigua del complejo fue excavada en 2000 a.C. por los hititas, el pueblo que vivía allí durante la época. Otros afirman que Derinkuyu fue desenterrada por los cristianos locales en el siglo I después de Cristo. De un modo u otro, una estructura tan compleja es sin duda obra de auténticos maestros. Algunos lugares subterráneos de la ciudad no solo son cuevas convertidas, sino también habitaciones talladas en piedra arenisca blanda. Además, en Derinkuyu hay salas que fueron creadas a partir de un material similar al granito, debido a su dureza. Hasta el día de hoy, los científicos no pueden entender cómo la gente de esa época pudo abrir tantos túneles sin la intervención de la tecnología. También hay un sistema de ventilación bien diseñado, pozos subterráneos y todo lo necesario para que la gente pudiese vivir bajo tierra durante mucho tiempo. Entre las instalaciones de la ciudad subterránea hay graneros, bodegas y santuarios. Podríamos decir que la vida allí era incluso más cómoda que en la superficie, y todo esto se debe a que Capadocia tiene cambios de temperatura bastante extremos. Los inviernos son bastante fríos, mientras que los veranos son insoportablemente calurosos. Sin embargo, bajo tierra, la temperatura ambiente es constante y moderada. Pero lo más probable es que la ciudad subterránea se creara para ayudar a la gente a esconderse de los ejércitos conquistadores. Los arqueólogos han encontrado enormes piedras redondas en los túneles de la ciudad. Se cree que los lugareños las usaban para bloquear la entrada a la ciudad subterránea cuando el enemigo se acercaba a Derinkuyu. Además, el sistema de túneles es tan complejo que solo los residentes locales podían interpretarlo. Y si uno de los enemigos lograba entrar en el refugio, vagaba hasta morir de sed o hambre. Incluso los científicos modernos solo han sido capaces de explorar 10% de la ciudad subterránea de Derinkuyu hasta ahora. Pero no es tan insignificante si se compara con el estudio de las mazmorras de las pirámides egipcias. Allí, la situación es mucho peor, a pesar de que en los años 70, los investigadores empezaron a cartografiar el enorme complejo subterráneo que descubrieron en el área de Memphis. Y en 1994, las autoridades egipcias confirmaron la existencia de refugios subterráneos bajo la Esfinge. Pero el antiguo historiador de viajes griego, Heródoto, ya había escrito sobre esas estructuras durante el siglo V a.C. Heródoto afirmó que los sacerdotes egipcios incluso le permitieron inspeccionar una pequeña parte del laberinto infinito de Egipto que se construyó durante el reinado del faraón Amenemhat III en el siglo XIX a.C. El laberinto
incluía 1.500 cuartos e igual número de cámaras subterráneas. Se rumorea que además de las tumbas de faraones y cocodrilos, considerados animales sagrados, en la mazmorra se guardaban innumerables pergaminos con conocimientos secretos que no deben caer en las manos de la gente común. Es por eso que los túneles que van de la Esfinge a la parte subterránea de la Gran Pirámide también se asemeja a un trozo de encaje. Dicen que el que se adentraba en la mazmorra sin un guía especial vagaba por los laberintos e inevitablemente terminaba en la entrada una y otra vez. Resulta que en la antigüedad se podían construir ciudades enteras bajo tierra. Sin embargo, Richard Byrd no hablaba solo de una colonia, sino de toda una civilización subterránea. Pero, ¿cómo podría alguien vivir bajo tierra? Puede que te sorprenda, pero hay una respuesta muy lógica a esta pregunta. Desde la antigüedad, la gente ha creído que existe otro mundo bajo la superficie de nuestro planeta, pero después de un tiempo los científicos comenzaron a considerarlo seriamente. En 1962, Edmond Halley, astrónomo, geofísico, matemático y meteorólogo inglés, se dedicó a este tema. Halley propuso la idea de que nuestra Tierra consiste de una capa hueca de unos 800 kilómetros de grosor, 2 envolturas interiores y un núcleo. Estas envolturas están separadas por la atmósfera, cada una con sus propios polos magnéticos. Y de hecho, si lo piensas, el pozo más profundo perforado hasta la fecha tiene un poco más de 12 kilómetros y nunca hemos visto realmente qué hay más allá, o mejor dicho, quién. Lo más emocionante es que el científico creía que la Tierra estaba habitada en su interior. Aunque las ideas de Halley fueron ridiculizadas por la comunidad científica, en los siglos siguientes algunos investigadores intentaron demostrar esta hipótesis. En 1818, en su carta al Congreso, el ingeniero John Cliff Sims escribió que la Tierra es hueca y tiene una civilización en su interior. Él creía que nuestro planeta era como una versión simplificada del modelo de capas de Halley. Al mismo tiempo, las enormes aberturas en los polos norte y sur abren el acceso al mundo oculto. Además, pensó que ese modelo es aplicable no solo a la Tierra, sino a todos los planetas. Y para probarlo, pidió dinero al Congreso para una expedición y una tripulación de 100 personas. Por supuesto, las autoridades no dieron ni un centavo para la investigación. Esta hipótesis quedó prácticamente olvidada hasta que en 1908, el escritor americano Willis George Emerson publicó su libro titulado El Dios Humeante. El autor afirmaba que su historia se basaba en la biografía real del marinero noruego Olaf Jansen. El marinero contó que un día su barco entró accidentalmente en una inusual cueva en las aguas cercanas al Polo Norte, pero resulta que estaba entrando a las entrañas de la Tierra. Después de eso, el marinero pasó supuestamente varios años con las criaturas que vivían en la ciudad subterránea. Olaf los describió como individuos parecidos a los humanos de 3 metros de altura. Según el marinero, este inframundo tenía incluso su propio sol. Sin embargo, las historias de Olaf no son suficientemente convincentes para respaldar la historia de la Tierra hueca. En general, los marineros tienen la costumbre de inventar historias fantásticas sobre sus experiencias en el mar. Las teorías que afirman que la Tierra está hueca y que en su interior vive una raza de seres inteligentes suenan muy absurdas, pero como cualquier leyenda puede que tenga algo de verdad. Y si todas estas pruebas corroboran las notas del piloto Richard Byrd, además en la actualidad y gracias a la tecnología moderna, se han encontrado pruebas contundentes que lo respaldan. El 23 de noviembre de 1968, la nave espacial estadounidense ESA-7 tomó varias fotos del Polo Norte sin ninguna nube en el cielo, y se puede ver claramente un agujero negro gigante en ellos. La pregunta que surge es, ¿por qué esto aún no se ha investigado? Por el momento está prohibido cualquier vuelo sobre el Polo Norte, incluidos los satélites de investigación. Según la versión oficial, estas prohibiciones son medidas de precaución debido a que la gravedad es débil en los polos y por lo tanto no puede sostener vehículos voladores. Pero es posible que le estén ocultando algo al público.
¿Recuerdas la agresividad con la que reaccionó el Congreso ante los intentos de Byrd de discutir su fatídico vuelo? Entonces, ¿qué fue lo que vieron en el Polo Norte que fue tan inusual? Las entradas del diario del almirante Richard Byrd con fecha del 19 de febrero de 1947 parecen normales al principio. Allí el piloto escribe que se despertó temprano y que había estado preparándose para el próximo vuelo de investigación sobre el Polo Norte desde las 6 de la mañana. Richard no era una persona corriente. Pertenecía a una familia noble de Virginia. Sus raíces se remontan al siglo XVII. Y se rumorea que los miembros de este linaje aún juegan un papel esencial en los asuntos del gobierno de los Estados Unidos. Además, no era solo uno de los miembros de la expedición, sino la primera persona que llegó a los polos norte y sur por vía aérea. El famoso almirante también tenía amigos importantes. Edsel y Henry Ford admiraban tanto las hazañas de su amigo que financiaron las expediciones que Byrd realizó junto con la Marina de los Estados Unidos. La organización del vuelo al Polo Norte fue de alto nivel y todo parecía ir sobre ruedas. Pero aquel fatídico día, poco después del despegue, Byrd detectó una pequeña fuga de aceite en el motor, tras lo cual el avión entró en turbulencias. Probablemente el piloto intentó maniobrar para no estrellarse, pero en lugar de caer, la aeronave voló hacia una especie de cueva. Al despegar, el piloto y su equipo vieron una cadena montañosa que no habían visto antes en el Polo Norte durante sus expediciones anteriores. Además de lo inesperado de la situación, los investigadores se sorprendieron al encontrar valles verdes y bosques detrás de las montañas en lugar de nieve y hielo. En un momento determinado, Byrd se percató de que no podía ver el sol, aunque todo lo que lo rodeaba estaba iluminado por una luz extraña. En una entrada posterior del diario se menciona que la radio y los instrumentos de navegación no funcionaban y que el avión parecía estar girando en círculos. Cuando finalmente aterrizó, el equipo descubrió plantas y animales que nunca habían visto antes, y algunos parecían mamuts. En su diario, Byrd relata que después de ese momento unas extrañas máquinas voladoras se acercaron a ellos y de ellas surgieron criaturas que parecían humanas. Eran altos, de piel clara con un ligero tono azul verdoso, como todas las masas de agua locales. Estas personas inusuales tenían el cabello y la ropa blancas. Cuando hablaban, Byrd les entendía de algún modo. Le explicaron al piloto que ahora estaba bajo tierra y le invitaron a ir con ellos para ver cómo la civilización subterránea de Agartha vivía. Los habitantes de esa ciudad se movían en plataformas sin ruedas y vivían en casas hechas de cristal, lo que hacía que la ciudad brillara y resplandeciera con todos los colores del arco iris. En su diario, Byrd escribió varias veces que no podía encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había visto, pero estaba seguro de que había conocido una civilización que superaba la nuestra en ciencia, cultura y tecnología. El almirante fue invitado a reunirse con el representante local, a quien llamó el maestro. Le dijo al piloto que los agartianos solían evitar el contacto con los humanos y no interferían en sus guerras. Pero a los representantes de la resistencia les preocupaba mucho que la raza humana hubiera aprendido a utilizar el poder de la energía atómica, que no estaba destinada a los humanos. Después de los sucesos de Hiroshima y Nagasaki, los agartianos decidieron enviar sus aviones a la superficie para estudiar a las personas e intentar predecir sus malas intenciones. Además, después de 1945, intentaron comunicarse con nosotros, pero fueron tratados con hostilidad. Byrd debía transmitir la advertencia de los agartianos a los representantes de la civilización terrestre, porque las criaturas subterráneas le dijeron que casi han llegado al punto de no retorno. Cuando los agartianos ayudaron a Byrd y a su equipo a volver a la superficie, este documentó inmediatamente todo lo que vio y oyó en su diario, y luego expresó el mensaje en una reunión en el Pentágono. Pero el piloto y su tripulación tenían estrictamente prohibido difundir esta información, y Byrd, al ser un militar profesional, obedeció la orden. Desde entonces estuvo constantemente atormentado por el secreto que no podía revelar a la humanidad. De no ser por la publicación del diario tras la muerte del piloto, nunca habríamos sabido nada de este incidente. Pero incluso ahora, cuando las notas de Byrd pueden ser leídas por cualquiera, te apuesto a que la mayoría de ustedes jamás habían oído hablar de Agartha. Y como acabas de enterarte, probablemente te costará creer en esta historia. A mí me pasó lo mismo. Después de todo, Byrd era una persona muy controvertida.
Algunos creen que no solo inventó esta civilización para interesar al mayor número posible de inversores, sino que incluso falsificó sus vuelos al Polo Norte. Si no, ¿por qué no tomó ni una foto? La mayoría de las fuentes afirman que los vuelos sí se realizaron, y aparentemente, durante uno de los vuelos, hubo un accidente en el que el piloto se intoxicó con monóxido de carbono y comenzó a delirar. Pero ¿y si las autoridades estadounidenses simplemente quisieran poner a Byrd en una mala posición porque les conviene? Solo hay una forma de confirmar o refutar las palabras de Byrd y sus seguidores. Hay que encontrar la entrada a Agartha, las fotos del agujero, las hipótesis de Halley, así como los relatos de un marinero y un piloto militar apuntan a lo mismo. La ciudad puede estar situada en el Polo Norte. La existencia de Agartha es la única explicación para todas las cosas extrañas que suceden en el planeta. Por ejemplo, los investigadores observaron que la temperatura aumenta por alguna razón a medida que se acercan a los polos. Este fenómeno se denomina amplificación ártica, y uno de los primeros en hablar de ello fue el meteorólogo estadounidense William Sellers en 1969. En la región polar septentrional del océano encontraron semillas de plantas que no deberían estar en un lugar tan frío. Además, resultó que los icebergs alrededor del Polo Norte estaban compuestos de agua dulce congelada y no de agua salada. Los científicos también encontraron polen rojo de origen desconocido en estos bloques de hielo. Otro dato sospechoso es que algunas especies de aves emigran al norte antes del invierno. ¿Por qué huir del frío a un lugar aún más frío? Los ornitólogos explican que las aves necesitan evitar la competencia por el alimento con otras especies de aves que viven en regiones más cálidas. Suena un poco dudoso. Esta no es la última prueba de que puede haber una entrada a zonas cálidas con abundante vegetación en algún lugar del norte. Por ejemplo, se puede observar la llamada madera a la deriva a lo largo de la costa de la helada Groenlandia. Estas son áreas a la deriva con árboles arrastrados a tierra en la isla. La longitud de algunos árboles alcanza hasta 5 metros. Pero, ¿de dónde proceden? La misma pregunta se plantean los arqueólogos que descubrieron en el hielo de la costa norte de Siberia no solo un mamut, que es natural para este entorno, sino también un elefante, rinocerontes, hipopótamos y un león. Estos animales suelen vivir en regiones cálidas. Y lo más interesante es que en el estómago de los mamuts congelados se encontraron plantas tropicales que no crecen en las regiones circumpolares. Agartha podría estar cerca y tener una gran cantidad de animales y vegetación. Hasta se cree que esta ciudad puede tener más de una o incluso 2 entradas. Esto quedó claro gracias al análisis de muchas leyendas sobre este lugar, que sorprendentemente son muy similares, aunque se encuentran en países diferentes. En el budismo, hay historias sobre una raza de superhumanos que viven en un reino subterráneo llamado Shambhala. Este lugar es solo para aquellas personas que son puras de corazón y han alcanzado la iluminación. La entrada a Shambhala se encuentra supuestamente en las montañas de la cordillera del Himalaya, pero al mismo tiempo está bien escondida. Se cree que solo se puede llegar allí con la ayuda de la práctica meditativa. Los tibetanos incluso llaman a Shambhala la capital de esa misma Agartha. Se dice que los que viven allí tienen conocimientos científicos y experiencia muy superiores a los de la gente común. Y eso fue exactamente lo que dijo el almirante Byrd. Según algunas tradiciones esotéricas, Agartha tiene al menos 7 entradas. 3 de ellas están en Brasil. La primera está en las cataratas de Iguazú, la segunda en el estado de Mato Grosso y la tercera en la ciudad de Manaus. Y en Ecuador hay una cueva que, según las leyendas locales, también conduce a una mazmorra habitada por criaturas superinteligentes. Se encuentra en la cueva de los Tallos, y en esta cueva de 200 millones de años de antigüedad se encontraron varias placas de metal con grabados. Tras descifrar estos dibujos, el científico húngaro-argentino Juan Moritz está seguro de que hay seres superiores bajo tierra, aunque la gente lo llame loco. Pero eso no es todo. En la ciudad india de Benares también hay algo parecido a un portal al inframundo. Los lugareños consideran que el pozo de Sheshna es la entrada a una de las ciudades misteriosas del mundo de Agartha, y es Patala.
Las leyendas dicen que es el hogar de los nagas, criaturas asombrosas e inteligentes que pueden adoptar la forma de una persona o un reptil. Se dedican a la construcción de ciudades subterráneas en todo el mundo y rara vez se muestran ante la gente. Es por eso que en la India existe el culto a las serpientes y los dragones. Puede que así se vean los agartianos en la India. En cualquier caso, es prácticamente imposible comprobarlo. Las leyendas dicen que si te sumerges en las aguas del pozo, puedes ver una enorme puerta de piedra con bajorrelieves de cobras que no se puede abrir. Todas estas historias sobre el inframundo y sus habitantes tienen un origen común, aunque se les llame de diferentes maneras según la cultura o religión que las narre. Y si los habitantes de este mundo son tan inteligentes, podrían estar ocultando la entrada a sus hogares con tecnologías únicas. Pero, ¿y si no somos nosotros los que realmente estamos buscando, sino que alguien nos está buscando a nosotros? El matemático estadounidense Martin Gardner afirma que nuestro universo se encuentra dentro de otro gran mundo hueco. ¿Te imaginas que en este momento estas criaturas están viendo un video sobre cómo encontrar la entrada al inframundo que contiene extrañas criaturas llamadas personas que son increíblemente hermosas e inteligentes? Y en los comentarios bajo dicho video, seguro escriben cosas como: deja de hacer videos sobre teorías de la conspiración, esto no es ciencia y no existen los humanos, el autor de este video es un idiota.